Hola, hola, buenas noches. Buenas noches con todos. Permítanme un momentico, por favor. Cuadramos aquí el fondo. Mm, bueno, a ver. A ver. Bueno, mientras se van conectando además más personas, les doy la bienvenida. A ver, ya. Bueno, tenemos aún pocas personas, pero les voy a pedir un favor. Es que me escriban en el chat el número 1 si es la primera vez que vienen o el número 2 si ya estuvieron en la anterior charla, por favor, para saber de qué manera dirigirme a ustedes. 1, ok, Xiaomi, muy bien. Saraí, 1. ¿Cómo está Saraí, Xiaomi? Bueno, ¿quién más dijo yo? María del Carmen, bienvenida. Cecilia Nueva. Vale. Bueno, aquí esto ya me da una idea en efecto. Si hay personas nuevas, es importante que ustedes conozcan que el duelo es inevitable en nuestras vidas, que es un proceso que va del dolor al amor y que tiene una condición muy importante y es que cuando pasamos este proceso, esta ruta tan importante, dolorosa, compleja, difícil, pero saliendo de allí salimos siendo mejores personas. El duelo no se va a terminar nunca y eso es importante también decirlo. Solamente que aprendemos a vivir de una forma diferente. Aprendemos a vivir sin dolor. Y es que tenemos una condición, hola Mariana, bienvenida. Tenemos además una condición importante y es que en general a las personas, a todos los seres humanos, más de por acá de estos lados de Occidente, nos enseñaron el, a que es normal vivir sufriendo. Al contrario, incluso muchas veces el estar bien se vuelve una condición complicada para algunos porque nos enseñaron a no descansar, nos enseñaron a que la vida es así y hay que aceptar como viene y etcétera, ¿no? Además, esa parte de no comentes tus cosas, no llores en público, tus cosas debajo de tus cobijas, ¿sí? Entonces, ese condicionamiento, esa manera como nos enseñaron, a veces nos dificulta mucho el poder llevar un duelo, elaborar el duelo de forma sana, porque el duelo hay que trabajarlo. Es como cuando nos pasa alguna situación especial en la vida, nos caemos, nos hacemos una herida y tenemos que cuidarla poco a poco, ¿cierto? Al final esa herida ya no duele, ya está sana, pero queda una cicatriz. Y cada vez que miramos esa cicatriz,
Podemos recordar incluso amorosamente qué nos causó esa marca de por vida. Zulema y Dalila, perfecto, entonces tenemos como mitad y mitad de personas acá. Bueno, para mí un privilegio, gracias a Los Santos Casa Funeraria por esta oportunidad que me da de hacer el trabajo que más me gusta. Muchas gracias. Y a Portal 24/7, que es quien se encarga de la parte técnica. Muchísimas gracias por estar aquí. Importante que haga parte de estas charlas nuestro querido director de marketing, porque a usted también le viene bien aprender, trabajarlo, y aprender a no vivir estresado. Bueno, voy a mostrarles la presentación que traigo hoy. Además, con un título, le agradezco mucho si me permite compartir, señor. Con un título especial que se decidió, que me pareció súper bonito, porque casi nunca hablamos casi nunca llegamos, pues, a este punto. Y pues me pareció súper bonito porque además llevamos pocas charlas aquí en este espacio para ustedes. Y entonces es interesante que hablemos de que ya se acabó, entre comillas, se acabó ese proceso de dolor emocional, de emociones revueltas. Te resulta que este título de Me siento culpable por seguir adelante, pues me resulta bastante llamativo, me gusta, porque como les digo, casi nunca hablamos de esta parte. Porque, ¿qué pasa? Y bien interesante. Sucede que la, en general, como les decía ahorita, y por ese condicionamiento que traemos mental, creemos que el dolor va a ser para siempre, o más bien el sufrimiento, que son diferentes. Además, porque el dolor es inevitable, va a llegar ante una pérdida significativa. ¿Por qué? Porque amamos, porque nos interesaba esa persona, porque había un vínculo importante. Pero si hablamos de sufrimiento, la cosa cambia, porque el sufrimiento es una elección que hacemos. Si bien nos enseñaron a que vivir en la víctima era lo normal, también tenemos que, como adultos, la responsabilidad de sanar las heridas que traemos. ¿Va? Entonces, en este orden de ideas, cuando hablamos de que me siento culpable por seguir adelante, pues es una situación que a muchos les sucede. ¿Ok? Les voy a recordar, a ver, ¿ya entraron más personas? No. Bueno, por favor, si hay preguntas, las pueden escribir en el chat. En algún momento de pronto se me ocurre decir que escriban algo, lo escriben. Las preguntas voy respondiendo, así que esto es un espacio para cada uno de ustedes. Es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces, ¿qué sucede cuando hablamos de me siento culpable por seguir adelante? A veces pensamos que el tema de dejar ya de llorar, de dejar de sentirnos mal, de empezar a sentirnos mejor, hace que nos olvidemos de nuestro ser querido. Es como lo más recurrente. Entonces, situaciones complicadísimas, por ejemplo, de un duelo por pérdida de un hijo, que obviamente para nadie es fácil, no se cumple el orden natural de la vida y eso es más doloroso. Y a veces las mamitas dicen, es que yo ya me siento mejor, ya no tengo tantas ganas de llorar, yo siento que puedo volver a la vida, pero también siento que si lo hago, estoy traicionando a mi ser querido. Entonces, vamos a hablar de esto, ¿ok? Porque ¿qué sucede además? Es que la culpa es una emoción que también la traemos cargando porque también estamos acostumbrados hacernos juicios sociales y juicios morales. Eso de que me porté mal, lo hice mal, eso lleva culpa. Y muchas veces, la gran mayoría de las veces, la culpa es la emoción menos práctica, menos objetiva, menos útil. Entonces, en ese orden de ideas,
nos sentimos a veces muy, muy bien y ya empezamos a tener ganas de hacer cosas, de compartir con las personas, de volver a la vida, que además es el signo, el significante de que hicimos un buen trabajo de duelo. Cuando yo les digo elaborar el duelo, significa, como les decía con la herida, si yo tengo una herida abierta, tengo que ponerle todos los días, varias veces incluso al día, tengo que limpiarla, tengo que a veces hasta hacerle masajito, tengo que aplicarle algunos desinfectantes, tengo que luego cuidar que la cicatriz no quede fuerte, sí, que no se note en lo posible, todos esos cuidados que hemos de tener. Eso es lo mismo con nosotros durante el duelo. Entonces, si lo hacemos bien, pues la cosa queda decente. Pero si no lo hacemos bien y no cuidamos la herida, que a veces sucede, pues queda bien feo, ¿verdad? Hoy me pasaban una fotografía que me pareció hasta simpático porque me decían que si había algo en aromaterapia científica que pudiera aliviar una cicatriz con algo que se llama queloide, de pronto saben del tema, y es esas cicatrices que se ven gruesas, que parecen como una, ¿cómo les digo? Como una protuberancia ahí en donde quiera que esté. Obviamente ese tipo de cicatrices es muy difícil, ¿cierto? Entonces, aquí nos pasa en el duelo lo mismo, pero no queremos que esa cicatriz sea difícil. Queremos que llegue ese momento de decir, estoy listo, estoy lista para seguir. Estoy lista para rehacer el proyecto de vida que tenía con quien falleció y que ahora debo hacer o solo o sola o con otras personas. ¿Sí? Pero ese impulso de volver a la vida nos está diciendo que somos buenas personas con nosotros mismos. Entonces resulta que la culpa se vuelve a veces, precisamente porque así nos enseñaron, un sentimiento silencioso. A veces ni hablamos de él, pero que está presente en nuestra vida. Es que me siento bien y de pronto estamos sí, felices y contentos y de pronto, ay, ¿cómo así? Yo recuerdo que de chiquita teníamos una creencia, yo no me acuerdo si vino de casa o vino del cole, seguramente del cole. Y era que no te rías mucho porque si uno se ríe demasiado después le va a pasar algo malo. Y lo he escuchado muchas veces, esa creencia de que, "Ih, no, es que no, no, si nos ponemos a estar muy contentos, pues después como que la vida nos quita. Y eso no es cierto. Podemos estar felices de la vida sostenidamente, porque también va a depender de lo que para nosotros significa estar felices. Puede que lo que para mí sea estar felices sea diferente que para cada uno de ustedes. Y lo que ustedes piensen de la felicidad sea diferente para mí. Pero es importante reconocer que podemos mantener un estado de felicidad o de bienestar, si es que la palabra nos incomoda, la palabra felicidad, pero un estado de bienestar y equilibrio permanentes. ¿M? Que la vida nos va a atropellar varias veces, por supuesto, sí, pero lo tomamos como retos a los que de los que podemos salir. Que algunos van a ser muy difíciles, sí, es así. Que se nos van a morir otros seres queridos, lamentablemente sí. Que van a suceder cosas de pérdidas importantes, significativas, pues sí. Pero si yo he aprendido primeramente a verme como un ser humano capaz, merecedor, amoroso con nosotros mismos, pues resulta que estos retos los podemos llevar de una forma más saludable. ¿Ok? Entonces resulta que el duelo no es un castigo, es un camino. Y en ese camino podemos encontrar la fuerza para transformar el dolor en crecimiento. Como les digo, salimos de aquí siendo mejores personas, transformados en más compasivos, en más solidarios, en más comprensivos de las situaciones de la vida y más fuertes, literalmente más fuertes. Entonces, cuando pensamos que nos están señalando con el dedito porque estamos bien, pero es que estás de luto y es distinto el luto que el duelo. El luto tiene además mucho que ver con las tradiciones de donde estamos. Yo les quiero contar que conozco y he participado en varias ocasiones de, por ejemplo, los rituales que ustedes hacen allá en Sonora.
con el Día de Muertos. Y es bien bonito, ¿cierto? Pero ¿eso qué significa? Que vamos a honrar a nuestros seres queridos por siempre, pero no significa que por siempre vayamos a estar en duelo. El luto entonces es cuando nos vestimos de oscuro, cuando de acuerdo con la tradición, tanto del entorno social como de nuestras tradiciones familiares, llevamos, ¿no? Hay gente que es increíble las creencias que tiene frente al luto, sobre todo a eso, ¿no? Alguna vez tuve una chica colaboradora de mi equipo de trabajo y resulta que no se ponía tacones nunca y en algún momento requeríamos, además una niña muy bonita, entonces a veces requeríamos por temas de trabajo, pues que viniera, que se pusiera su uniforme con un poquito de tacón. Y ella decía, no, es que no puedo, porque yo fui mamá, ya lleva como 6 meses de haber nacido su bebé, y decía yo, hasta que no cumpla un año no me puedo volver a poner tacones. ¿Y de dónde sacas eso? Mi mamá me dijo. ¿Mm? Entonces tenemos siempre como esas creencias también familiares que pues nos dejan o no nos dejan hacer ciertas cosas, ¿no? Y eso es importante ver y tener esa capacidad de crear nuevos rituales, de crear nuevas maneras de llevar las cosas. Porque la vida cambia, porque vamos comprendiendo y entendiendo que lo que nos enseñaron de chicos ya de pronto no nos resulta útil, que lo que le enseñaron a nuestros ancestros, a nuestras abuelas sobre todo, pues eso ya hoy no por hoy no resulta para nada práctico, ¿no? Entonces, el duelo no es un camino, no es un castigo, es un camino, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa también aquí? Es que la tristeza, a ver, la tristeza cuando entramos en duelo, llega, se instala, nos acompaña un tiempo, pero un día se va. Entonces ahí cuando se va es cuando entramos a sentirnos mejor y entonces es cuando de pronto empezamos a estar tan acostumbrados o tan en nuestra cabecita el esto no está bien, que ahí es donde entra la culpa en algunas oportunidades. A veces la culpa viene de incluso antes del fallecimiento, ¿no? Que esto hay que verlo bien y el tema de la culpa es un asunto pues como de aprendizaje, ¿no? De estudiar. Ahora, la tristeza entonces conecta con la ausencia, conecta con ese espacio vacío, conecta con esa silla en el comedor que está siempre sola, conecta con esos cafés que de pronto ya tenemos que tomar solitos. ¿M? Pero cuando la tristeza se va, pues quedamos conectados con nosotros mismos. Y ahí viene un tema importante, porque es que tampoco sabemos a estar con nosotros mismos. Es un asunto complejo, no nos enseñaron a mirarnos, al contrario, nos enseñaron a que sí o sí tenemos que estar al servicio de las demás personas. Muchas veces dependiendo, por ejemplo, el tipo de familia, el tema de que si es mujer tiene que estar al servicio de sus hermanos hombres, o que si es la mayor tiene unas responsabilidades importantes o el mayor, todas esas cosas de familia, ¿no? Entonces, cuando viene y nos empezamos a sentir sin la tristeza, pues nos cuestionamos a veces más por las creencias, ¿ok? Ahora bien, la culpa tiene un tema especial que es que llega con reproche, a veces con resentimiento, con no entendernos y con no conectar con nosotros. De nuevo, esa parte porque les invito a que aprendan a conectar con ustedes mismos. Es tan bonito además cuando nos apapachamos, cuando entendemos que nosotros somos lo más principal que tenemos. ¿Mm? Entonces caminamos por la vida cargando como una pesada piedra, ¿sí? Como símbolo del dolor, pero también de nuestro amor. Cuando decidimos soltar esta carga, hay una vocecita interna que nos dice, es traición. ¿Mm? Estás traicionando su recuerdo. Entonces, ¿cómo llega esa culpa? En el que pensarán si me deben sonreír,
¿Será que estoy olvidándome de mi ser querido? Eso nunca pasa, jamás va a pasar. ¿Ah? ¿Cómo voy a seguir sin mi ser querido si ya no está conmigo? Pues ya nos hemos ido acostumbrando. ¿Mm? Y dense cuenta ustedes que con toda certeza han tenido algunas pérdidas anteriores importantes. ¿Cómo si aprendemos, sí? Yo recuerdo a mis abuelas con un amor que fueron tan lindas, ambas abuelitas tan supremamente especiales, tan supremamente entregadas a toda la familia, cocinaban rico. Todo eso lo recuerdo con mucho cariño, ¿sí? Pues ya aprendí a vivir sin ellas hace mucho tiempo. Entonces, de eso se trata, de aprender a vivir diferente. Sentir culpa no significa que estés haciendo las cosas mal. Y eso también es importante porque entonces es, me siento en traición, no lo estoy haciendo bien, estoy haciendo las cosas mal, porque ya no me dan ganas de llorar. ¿No? Pues porque ya se acabaron todas las lágrimas. Y las lágrimas había que gastarlas todas. Ya se gastaron. Seguramente van a volver, pero por otra pérdida. ¿M? Pero por la que estabas haciendo tu duelo, apapáchate, date ese premio grande de decir sí pude y siente ese logro que alcanzaste. Porque cuando empezamos el duelo decimos hasta cuándo va a ser esto, hasta cuándo me va a durar, preguntan cuánto tiempo, ¿cierto? Que si hay una pastillita mágica y todo eso que se pensó al comienzo y después ya no tenemos, entonces ¿por qué volvemos a lo mismo? ¿Mm? Entonces démonos cuenta cómo estamos tan condicionados que inclusive esos pensamientos a veces los creamos nosotros mismos. Sentir culpa no significa que estés haciendo algo mal. ¿Mm? Significa que tu corazón aún está en modo aprendizaje. ¿Sí? Pero ya está saliendo. Entonces, es importante reconocer en qué momento, en qué parte de esa ruta para sanar el dolor emocional, de ese camino, en qué paso estás, ¿sí? Yo no soy amiga, no me gusta hablar de que las etapas del duelo, no sé qué, porque siento que no nos sirve para nada, ¿sí? Literalmente no nos sirve. ¿Qué tienes? Estás en duelo, punto, ¿sí? Pero sí creo que hay tres, digamos, momentos especiales, ¿no? El comienzo, que obviamente el comienzo es una fase muy crítica, que ocupa sentir, ¿no? Sobre todo eso, reconocernos, hacer ese trabajo de ventilación emocional, ese trabajo de autocuidado, ese trabajo de encontrar nuestra propia receta. Es una fase obviamente crítica. ¿Por qué? Pues porque es que no estamos acostumbrados a vivir en duelo, a no ser que ya por decisión digamos, es que me gustó vivir así, ¿no? Que eso sería muy raro. ¿Mm? Eso pasa al comienzo, esta fase crítica, esta parte inicial que requiere orientación, que es ese sentir y que requiere mucho tiempo. Además que, claro, es como toda esa acomodación que necesita el cuerpo para procesar todo lo que significa para nosotros perder un ser querido, para cada uno de nosotros, porque además esto es individual. El significado que yo le puedo dar a la muerte de mi padre puede ser diferente, todo muy distinto al de mis hermanos. Y lo de mis hermanos bien distinto conmigo, ¿ok? Entonces, esos primeros momentos del duelo, pues obviamente son críticos y requieren de mucho trabajo. Pero luego viene todavía la necesidad de más trabajo. Y es esa fase crucial donde es importante entonces, ok, ya sé cómo opera mi cuerpo, ya me acostumbré a cuidarme, pero ¿por qué siento tan intenso lo que siento? Es porque estás en duelo. Entonces, ¿a dónde nos lleva esta partecita? A aceptar que ya nuestro ser querido no está con nosotros. ¿Cuánto tiempo va a llevar? El tiempo que se requiera. Y va a depender mucho del trabajo que hagas. Entonces, cuando hablamos de esta parte, de esos momentos, es comprender.
Ese es el trabajo, comprender. En el primero era sentir, ahora comprender. Ahora comprendo que me siento en unos momentos, en algunas fechas, en algunos lugares, me siento con tristeza profunda. Entonces, ¿qué hago con esa tristeza profunda? ¿Sí? Y luego entonces, ya finalizando, ¿qué es lo que estamos hablando hoy? El tema que nos trae, pues estamos hablando ya de reconciliarnos con la vida, de ponernos creativos. ¿Creativos en qué? En que vamos a generar un nuevo proyecto de vida. Ahora, sin ese ser querido. Pero en su memoria, qué bonito hacerlo. ¿Sí? Entonces, aquí yo les invito a que se den cuenta que si están efectivamente en ese punto ya al final de este camino, de esta ruta, pues entiendan que es importante tanto reconocer en cada uno de ustedes que se hizo ya el trabajo, generar esa reconciliación con la vida, con el ser querido, con todo lo que está alrededor y poder reconstruir entonces a partir de ahí ese nuevo proyecto de vida. ¿Ok? Ahora bien, comprender la culpa desde el amor, ¿sí? Porque la culpa no es más que una expresión de eso, del amor. Pues que además la culpa, como es tan inservible, pues ni sabe dónde ponerse. Entonces muchas veces sentimos culpa en la pancita, otras veces sentimos culpa por aquí, a veces no puede ni siquiera hablar, que la garganta como que se cierra. A veces inclusive que el dolor de cabeza, que los problemas gástricos y demás, porque me siento culpable. ¿Mm? Yo quiero que te des cuenta que no es traición, es transformación. Es esa transformación que trae haber hecho el proceso de duelo, esa elaboración del duelo, esa lavar la heridita todos los días. ¿Ok? Entonces aquí yo te invito además a que aprendas a reencuadrar tus emociones. Ok, ya no tengo por qué sentir culpa, entonces lo que voy a virar, transformar todo eso, sobre todo en amor por nosotros mismos, en amor por el entorno, en amor por el legado que nos dejó nuestro ser querido, por lo que somos. ¿Va que va? Ahora bien, honrar su memoria significa vivir con más sentido. A mí me encanta cuando me dicen, Janet, ya llevo tanto tiempo sintiéndome mejor. Tengo, pues sí, algunos momentos complejos, pero me siento bien. En general me siento bien. Y dime entonces cómo hago para llevar a otras personas de la mano, ya que cuando yo inicié nadie me dijo qué hacer. Y yo quiero decirle a las personas que pierden un ser querido que sí se puede trabajar el duelo y que sí podemos salir transformados de allí. Entonces esa parte es muy bonita, porque en efecto, en memoria de nuestro ser querido podemos hacer una cantidad importantísima de cosas. En su memoria, qué bonito. ¿Mm? Incluso cuántas veces se ven situaciones de cambio de conducta, de cambios en la forma de pensar, de las rutinas como tal, en memorando, en esa honra de ese ser querido. ¿Mm? Gente, por ejemplo, que a veces veo grandes, sobre todo, ¿no? Que nunca hicieron ejercicio y ahora se van al gimnasio y de todo. ¿Y qué pasa? Dicen, no quiero que me pase lo mismo que le pasó a papá o a mamá. No quiero que me pase igual, quiero tener una vida más tranquila, quiero tener una vida más saludable. Entonces se cuidan. El paso 2 de esa ruta para sanar el dolor emocional, el autocuidado. Y se cuidan haciéndolo en honor, en homenaje, desde el amor. Papá, tú no te cuidaste, pero yo sí lo voy a hacer. ¿Se dan cuenta qué bonito? Ahora bien, el duelo es un proceso que va del dolor al amor. Claro, de comienzo va a estar el dolor presente, pero ya cuando ustedes llegan al final, pues va a ser solo amor. Entonces es la metamorfosis, o sea, el cambio, ¿sí? Del dolor en un propósito y de la ausencia en una presencia constante en nuestro corazón.
porque es que aquí es donde están nuestros seres queridos. Y cada vez que perdemos otro ser querido, como que el corazón se hace más grande. ¿No? Entonces resulta que basta bajar la cabeza para saber que aquí están. ¿Sí? Entonces, quien te amó no te pedirá cargar el sufrimiento como homenaje. Nuestros seres queridos, desde donde quiera que estén, nos quieren ver bien. Y si yo sé que está en mi corazón, más cerquita lo tengo. Entonces, ahí está en mi corazón, pues voy a hacer que mi corazón esté bien. ¿Sí? Que sienta que en su honor, en su memoria me cuido, me amo, me porto bien, soy bien portada. ¿Ok? Entonces, quien te ama no te pediría cargar el sufrimiento como homenaje, te pediría que sigas con amor y gratitud. ¿Verdad que sí? Cuéntenme aquí en el chat el caso de cada uno de ustedes. Pues escríbanme ahí, falleció tal persona, ¿y qué era de ustedes? ¿Y cuánto hace? ¿Vale? Escríbanlo en el chat. Bueno, entonces, ¿qué tenemos además? Bien bonito y bien especial, que también es algo que no nos enseñaron. Hoy estamos con todo lo que no aprendimos, tratando de aprenderlo en esta jornada. La importancia de cerrar ciclos, porque resulta que esa es otra situación. En la vida tenemos situaciones de pérdida permanentemente. Esta mañana hablaba para una emisora del tema de los microduelos. Y microduelos por la convivencia y la muerte de la mascota. ¿Qué es un microduelo? Cuando me siento de pronto que ya no tengo la energía de los 20, de los años 20. Cuando siento que cuando me dan algún diagnóstico, por ejemplo, de algo de salud, cuando pierdo el trabajo, cuando tengo problemas financieros. Entonces, pero muchas veces el tema no es que sea tan grande, ¿no? Sino es temporal. Entonces, esos duelos como chiquitos se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando y no nos damos cuenta. Ahora más los duelos grandes. No nos enseñaron tampoco a hacer duelo por la muerte de la mascota, ¿verdad que no? Incluso todavía algunas personas, sobre todo mayores, ven que no está bien llorar por la muerte de una mascota. Hay mucha creencia al respecto. Tenemos además duelos, por ejemplo, porque los amigos que se fueron para otro lugar, las condiciones a veces de trabajo, el poder, temas laborales, por ejemplo, en el punto de, es que yo no quería estudiar esto, yo estudié esto por hacerle caso a mi papá, a mi mamá, yo la verdad quería ser manicurista, o sea, se ve, ¿sí? Entonces, esos son duelos importantes que tenemos que aprender a identificar y a cerrar. Yo les invito a que ustedes hagan como su línea de tiempo. ¿Qué es una línea de tiempo? Como su biografía. Escriban, ahora que lo pienso, y háganlo de hacia atrás, ¿no? Hoy tengo tantos años, ok, pero a mí este año me ha pasado tal cosa, y luego en el anterior me pasó tal otra. Saraí dice que perdió al papito hace 2 años y siento que perdió a su guía. Saraí, ok, entendí que es la primera vez que vienes. A ver si lo veo por acá. Sí, entonces, Saraí, que vean porque aquí tenemos ese trabajo para que lo empieces a hacer, ¿ok? Y en memoria de tu papito, pues digas un día, papá, me siento bien, me siento con fuerza, me siento con ganas de seguir viviendo, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué tenemos además? Estaba aquí con que es importante cerrar ciclos. Hagan esa lista, entonces se van hacia atrás y dicen, ok, en este tiempo me pasó que terminé con una pareja, que terminé la escuela y a veces hay condiciones en la vida de esas que nos cuesta mucho trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en efecto, terminar la escuela, ¿y ahora qué hago con esto? Me dieron un título, un papel, ¿qué significa ese papel? Yo realmente qué quiero hacer. Generalmente terminamos, por ejemplo, quienes terminamos la universidad y no sabemos para qué, ¿sí? Tenemos una cantidad de conocimientos, pero no sabemos cómo usarlos, porque en la universidad no nos enseñan a vivir, ¿ok? Entonces,
Si es la primera vez que entro. Perfecto, Saraí, bienvenida siempre. Sigues la página de los santos y estás pendiente de toda la información. Y bien importante a propósito, esto está siendo transmitido para la página de Facebook, creo. Entonces, aprovechen para que lo puedan replicar con su familia, con sus amigos, con sus conocidos. ¿Ok? Bueno, entonces, hacemos esa hacia atrás y hacemos esa lista de situaciones de pérdida que hemos tenido. ¿Ok? Y vamos a reconocer en cada una de esas pérdidas cómo nos sentimos. Si hay culpa, si hay resentimiento, si hay todavía alguna molestia o si definitivamente nos sentimos bien, ¿sí? Pero aunque nos sintamos bien, vamos a hacer un ritual de cierre de ciclos. Y ese ritual depende el cómo te sientas. A mí me gusta hacer algo y les sugiero, les cuento mi técnica y les sugiero que la hagan, que es escribir cada cosa en estos papelitos, los papelitos que tienen acá pegante, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto, eh, es importante porque podemos, por ejemplo, los ponemos en orden en el piso, nos paramos encima de cada uno y le damos la oportunidad al cuerpo de que nos hable, ¿sí? Eso es bien bonito. Cuando le damos la oportunidad al cuerpo de que nos hable, ¿qué sentimos? ¿Qué me falta? ¿Mm? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Eh, una de las cosas que me recomienda, pues escribir una carta, por ejemplo, pero hay muchas maneras. Eso va a depender de ustedes. Eh, Todos ustedes están cerca del paraíso terrenal que se llama Guaymas. Si tienen la oportunidad, por ejemplo, allí pueden agarrar piedritas eh, y dejarlas ir al mar, ¿sí? Con una, con una oración de despedida, de agradecimiento, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Una de las también técnicas y maneras que tenemos bien especial es eh, escribir una carta breve, no necesitamos escribir un libro, no me deja ver. Este, eh, Permítanme un segundo, es que me distraigo porque me están escribiendo acá del máster y no entendí. No veo, es que me está molestando mi chat, mi WhatsApp. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que escribimos esa carta breve, ¿ok? Donde escribimos cómo nos sentimos. Y hay algo que les enseñaba en el anterior live, que era la ventilación emocional y ejercicios de ventilación emocional o técnicas o herramientas y recursos que nos ayudan como llevar un diario. Entonces, si tenemos ese diario, si tenemos la oportunidad bonita de llevar ese diario, o si hacemos caso, porque el tema a veces también es de hacer caso, así estamos en Facebook, es lo que me están mostrando. Ok, gracias. Sí. Entonces, escribimos frasecitas y si ya lo hemos llevado, como les digo, en ese diario emocional, pues va a ser más fácil, ¿ok? Entonces, me he sentido triste, me he sentido en abandono, me he sentido incluso en una soledad impresionante, ¿sí? Pero hoy quiero volver a la vida. Ujú. Vuelvo a lo mismo, depende del caso. Hagan su carta, puede ser también, por ejemplo, con situaciones que ya pasaron, agradezco lo que viví contigo, me quedo con el aprendizaje porque también es importante reconocer que toda situación en la vida trae un aprendizaje. Muchas veces, por ejemplo, que la mejor amiga, el mejor amigo, y nos volvemos, wow, que vamos, caminamos, paseamos, pues siempre juntos. Y de pronto pasa alguna situación y se acaba esa amistad, por la razón que sea. ¿No?
Entonces, ¿qué nos queda de esa amistad? ¿Qué nos queda? Así haya habido alguna situación incómoda que lamentablemente a veces se dan esas cosas, pero así exista una razón así, tiene cosas bonitas en las vivencias que tuvimos. Entonces, aprovechamos de hacer toda esta tarea agradeciendo, rescatando lo bonito y lo bueno, ¿sí? ¿Qué hacemos luego con esas cartas? Podemos quemarlas, podemos guardarlas, lo que crean que es conveniente. Yo recomiendo siempre quemarlas porque es como que ya quisiera, ¿ok? Ahora, cuando tengas esta situación de, estás haciendo ese trabajo, esta tarea, que esto que les va a quedar de tarea además, importantísimo, déjalo fluir, ¿sí? Una forma además también que puede servir, de pronto no quieren escribir, pero me podemos poner enfrente de una silla, incluso se llama la silla vacía, de un árbol. Nos imaginamos que tenemos a la persona enfrente y le podemos hablar, óyeme, me hiciste esto, me haces falta, lo que sea que haya que hacer, pedir perdón, ¿sí? Entonces también hablado se puede, ¿sí? Y eso sí, sin juzgarlos. Es que me siento con coraje. No te juzgues por eso. Trabájalo, gestiónalo. ¿M? Pero no te juzgues. Es importante no juzgarlos. No estamos aquí para seguirnos dando látigo. ¿Ok? Si hay alguien que se da látigo, somos nosotros mismos. Entonces, una forma, por ejemplo, de la carta, que aquí les pongo el ejemplito. Querida culpa, te he llevado conmigo desde que mi ser querido murió. Y hoy te quiero decir que estoy lista para volver a vivir, que tengo la, me siento mucho mejor y quiero en memoria, por ejemplo, compensar. A veces la culpa es tan fuerte que requiere algún acto de compensación, de reparación. ¿M? Entonces voy a hacer esto en memoria y quiero darle un cierre a este sentir, a este duelo, como quieran escribir. Y al finalizar terminen escribiendo algo así como honro tu vida y también la mía. ¿M? Te llevo en el corazón, no en la carga. Traer de esa piedra que a veces son esas piedras que metemos como en una mochila y la cargamos todo el tiempo que hasta nos hace doblegar y sacar esa carga y pasar más bien todo lo bonito y tenerlo en el corazón. Eso es cerrar ciclos. Entonces, la invitación a que hagas una revisión de qué ciclos necesitas cerrar. Te aseguro, te prometo que te vas a sentir mucho mejor de lo que puedas estar sintiendo ahora. ¿Va que va? A ver, ¿quién se compromete? Me van a escribir el número 5 como un compromiso de que la tarea se va a hacer. ¿Vale? Ok. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí además? Que tenemos algunos recursos especiales para trabajar en esos cierres de ciclo y avanzar sin culpa. Y me pareció bien bonito cómo me queda este tema, porque resulta que, bueno, muchas de las, digamos, condiciones que se dan en el duelo es que no nos dicen cómo, ¿sí? Como que no tenemos a veces recursos. Dicen, sí, es que se siente tristeza, se siente culpa y se siente soledad y se siente desesperanza y se siente... Y en vez de sumar eso, es mejor saber qué hacemos con eso. ¿Cómo me quito la culpa de encima? ¿Cómo me quito ese sentir? ¿Cómo hago para estar bien? Entonces, aquí, desde esto que se llama Abrázate, ruta para sanar el dolor emocional, les quiero decir que estas son herramientas muy valiosas. Primero, aceptar lo vivido. Pues esto fue lo que nos tocó, ¿sí? Si ya vienes a este punto donde ya te sientes culpable de sentirte bien, lo que falta es aceptar. Está fácil. ¿M? Ok, yo acepto que he pasado por unos momentos muy difíciles, acepto que no ha sido fácil, perfecto, Saraí, mi Cecilia, muy bien. Em, si
Si me escribe, puede ser su número de teléfono aquí en el chat. Señor Master, usted me ayuda, por favor, a que si escriben los números me los guarda. Y les envío de regalito esta cartilla guía que se llama Abrázate, ruta para sanar el dolor emocional. ¿Ok? Hay compromiso, vamos a apoyarlos más. ¿Ok? Ahora bien, esto va en nombre de Los Santos Casa Funeraria. Estamos generosos hoy. Entonces decimos que aceptemos. Ahora, otra cosa importante, la aceptación viene desde el cuerpo, la mente y la energía y nuestro espíritu, nuestra vida de conexión con nuestro ser superior. Todo eso integra la aceptación, pero el cuerpo necesita entenderlo. A veces sí me divierte mucho cuando dicen, vienen las personas de pronto haciendo mala cara y ¿qué te pasa? ¿Estás triste? No, yo estoy bien. Pues díselo a tu cara porque no parece. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Entonces, aquí eso es lo que vamos a hacer, decirle al cuerpo que estamos bien. Y para eso necesitamos moverlo. Ustedes se dan cuenta que si ustedes agarran por ejemplo, un peluchito, sí, un peluche, empezamos como a querer mecernos, ¿sí? Eso es importante, porque eso nos ayuda a regular nuestro sistema nervioso. Entonces hay que balancear el cuerpo. Otra, importantísimo, reconocer el dolor sin juicio. ¿Mm? ¿Por qué me voy a seguir dando látigo si es normal? ¿Mm? Reconozco que he estado en dolor, reconozco que he estado mal genio, reconozco que no he podido cuidarme, no, me ha costado trabajo tal cosa. Eso es bien importante, ¿ok? Ahora, ámate en tu proceso. Es que aquí viene esa partecita dolorosa de la vida que no nos enseñan a querernos. El otro día hablaba de la importancia del derecho a presumir. Entonces, ¿qué es el derecho a presumir, Yaret? Pues el derecho a contar lo que logramos, el derecho a decir, hoy me siento súper bien porque esta mañana hicimos un trabajo, y esto es cierto, un trabajo espectacular, uno entrega toda la intención de hacer las cosas y salen bonito. Eso es presumir, pero no se hace desde el ego, se hace desde el reconocernos nosotros mismos. Entonces yo me reconozco y me amo en mi propio proceso, ¿sí? Cuando me empiezo a apapachar porque hice la tarea bien hecha, ¿vale? Haz lo mismo. Deja de pensar que hablar de tus logros y de tus cosas bonitas está mal, porque no está mal. Reconoce que eres un ser que ha trabajado en la vida y que has hecho una cantidad de cosas hermosas. Y puede ser que no lo digas públicamente, pero sí apapáchate, ¿ok? Ahora, zambúllete con valentía en esta vida nueva. A veces nos da miedo y ahora entonces, Iván, teníamos este proyecto y ahora lo voy a hacer solita y ahora qué, y me da mucho miedo. No, vamos a hacerlo con valentía. Hay que zambullirse, hay que meterse valientemente, ¿sí? Ahora, acompáñate con ternura. Claro, esta mañana hicimos un buen trabajo, hubo esfuerzo, hubo un trabajo, hubo tareas, hubo madrugada. Pues entonces en el acompañarme con ternura implicó, listo, acabé, me voy a regalar un espacio para mí, especial. Y ese acompañarme con ternura lo hubiese incluso hecho sola sin problema. Pero la vida es tan perfecta, así no nos parezca. Pues la vida es tan perfecta que llegó mi hija menor, casi nunca la veo, trabaja mucho. Y llega y me dice, mamá, estoy cerca, ¿qué hiciste de comer? Digo, nada, porque estaba muy ocupada, pero vamos a comer fuera. Y fue un espacio lindo. Entonces, cuando aprendemos a disfrutar esos momentos que la vida nos da, no estamos presumiendo, estamos reconociendo desde el amor que la vida es buena con cada uno de nosotros. Así nos ponga retos difíciles como la muerte de un ser querido. ¿Ok? Ahora, transforma el sufrimiento en un legado. Si yo tengo la capacidad de transformar mi sufrimiento en amor, en crecimiento, en transformación,
Qué bonito ponerle a mis nietos mi propio ejemplo. Mira, la vida te va a sacudir, la vida te va a dar fuerte, pero ten presente que siempre vas a tener una red de apoyo que se llama tu familia. Y es importante no quedarnos callados y es importante reconocer que sentimos, ¿sí? Ahora, elige vivir con sentido, que este es otro punto que a veces me cuesta tanto trabajo a veces que las personas lo entiendan, sobre todo las personas mayores, y se vuelve a veces una complicación, que entonces vienen los hijos, por ejemplo, y empiezan a decir, no, pues que yo sí me siento un poco mejor, comprendo que mi papá venía enfermito y pues ni modos, pero es que mi mamá está muy mal. Y claro que está, tiene que estar mal, pero es que muchas veces es demasiado intenso, demasiado tiempo y como que no querer salir del duelo. Entonces hay que aprender a elegir y elegir vivir bien es una cosa grande, grande, grande. ¿Ok? Ahora bien, la vida sigue, no como traición, sino como testimonio. Así no te sigas negando más por tus creencias y por ese condicionamiento del que hablaba al comienzo, ¿sí? Por la vida va a seguir y te vas a sentir muy bien. Entonces, ¿qué tienes? Testimonio importante que puedes enseñarle a otros. Oye, sí se podía. Tuve la experiencia muy dolorosa de una compañerita de trabajo muy joven, ver cómo se casó feliz de la vida. Habían sido novios como 5 años o más, tal vez. Y llegó el día del matrimonio. Espectacular, todo bien. Y a los 6 meses, además muy jóvenes juntos, para los 6 meses sucedió que empezó él a sentirse mal. eh, se van a hacerse exámenes aquí en Colombia, a Medellín, y hay un diagnóstico de un cáncer muy avanzado. Y el hombre murió. Entonces me decía, al comienzo me decía esta amiga linda, de hecho no me decía, ni me hablaba, estaba tan enojada con la vida, pero tan enojada que me mandaba razones como, dígale a Dané que no me hable, que no me llame, que no me mande mensajes, que no quiero saber de nada que tenga que ver con que me puedo salir de este duelo, porque no me digan que de aquí voy a salir, porque no puedo, etcétera. Muy enojada. Y yo le decía a los demás del entorno, decía, démosle tiempo, hay que apapacharla, tengamos paciencia que con toda certeza algo va a pasar. Y claro, es que la vida sigue. Estaba en Cartagena haciendo una charla como esta, o iba a hacer una charla como esta, y de pronto me llamó la atención porque ella llegó al lugar, era como un teatro. Cuando la vi me pareció tan bonito verla porque venía muy bonita, venía muy bien arreglada como siempre. Vean, las mujeres costeñas colombianas son mujeres muy bonitas, muy del estilo del norte de México, a propósito. Entonces resulta que cuando yo la vi así como que me dio gusto ver que estaba ahí, dije, bueno, vino a escuchar. Y de pronto me dijo, yo quiero dar un testimonio. Claro que sí. Entonces toma el micrófono y empieza a decir, cuando perdí a mi ser querido, a mi esposo, Janet me decía, pues que sobre todo hablara, que era lo que yo más le decía, ¿no? ¿Cómo te sientes? Habla de cómo te sientes. Decía, yo me negué, me encerré en el dolor, y ha pasado tanto tiempo, pero quiero decirles hoy que sí se puede salir de ese dolor tan fuerte, de ese impacto tan tremendo que para algunas personas resulta la situación que les toca vivir. Entonces, la vida son retos, pero son retos que podemos afrontar. Todos podemos. Hay una palabra muy bonita que se llama resiliencia. Es bonito, resiliencia. ¿Y qué significa la resiliencia? La capacidad que tenemos los seres humanos
de volver a recuperar el estado inicial con el que estuvimos hace un tiempo. Entonces, si yo recuerdo cuando, digamos que me sentía muy bien, afortunadamente hoy por hoy he aprendido muchísimo eh, en mi propio ejercicio de vida, he aprendido muchísimo a mantenerme bien, a mantenerme eh, reguladita. Entonces, pero cuando nos damos cuenta de todas las situaciones que la vida nos ha puesto, pero que en algún momento estábamos muy bien y decimos, yo quiero volver a sentir eso que sentí hace tanto tiempo, eso es resiliencia, porque sí lo podemos lograr, volver a sentirnos bien, volver a sentirnos apapachados de la vida, ¿ok? Y todos podemos. Ahora, puedes llorar y sonreír en el mismo día. Eso es otra cosa que nos pasa. Es que yo ya no quiero reír, yo quiero seguir llorando. No, eso no está bien. Aceptemos que sí, hay momentos donde dice uno, ay, otra vez almuerzo solita. Ay, otra vez la caminada sin. Ay, sí, claro. Pero son momentos también que la vida nos da el día a día para sonreír, para escuchar una buena música, para tantos recuerdos bonitos, para trabajar en nosotros mismos. Puedes seguir adelante y seguir amando. ¿Sí? Ahora, no estás olvidando, estás eligiendo vivir. Y eso es profundamente valiente. Y si se puede. Quiero que se lleven sembrada en su corazón una semillita de esperanza. ¿Va que va? Sanar no es olvidar, es recordar sin que duela, es llevar su amor como fuerza. Los puentes al amor. Esto ya lo había mostrado en la anterior oportunidad. Porque cuando reconocemos también ese momento en que estamos hoy presente y en ese cómo estamos, qué sentimos y para dónde vamos, pues es bien bonito recordar que el puente al pasado es el perdón y el autoperdón. Que el puente al presente es la gratitud. Tenemos vida. Para algunos muy difícil, sí, pero tenemos vida. ¿Qué más le pedimos a la vida sino darle gracias por estar vivos? ¿Mm? Y el puente al futuro es la confianza. Esa confianza férrea de que tenemos la fuerza, tenemos el impulso y tenemos tanto amor dentro de nosotros, para nosotros mismos y para los demás, que podemos llevar una vida plena, una vida total y absolutamente saludable. ¿Vale? Bueno, les quiero invitar a que si hay alguna pregunta, a ver que por acá había escrito también, Gabriela dice, mi madre murió hace un mes, no sé cómo lidiar con el dolor y la culpa, Gabriela, mira. Primera cosa que pasa es que si bien no hablamos de tiempo, es importante reconocer que estás apenas iniciando este camino. Entonces, tus tareas son, primera, ventilación emocional. Eso significa sentir, hablo de mis emociones, cómo expreso este dolor, dedicándote tiempo. Tú no puedes solamente quedarte en el, ay, es que no, no, hay que moverse, hay que activarse. Entonces, vas a empezar. Búscate una libreta, un cuadernito, una libreta donde puedas escribir. Un diario emocional es supremamente ayudador. Y empieza a escribir. No lo vas a mostrar a nadie, no importa si la letra, si la... No, eso no importa. Pero escríbelo. Y empiezas, ¿sí? A dejarle mensajitos, literalmente, a escribir, hoy me siento de tal manera, extraño tal cosa, tengo puesta la tristeza, tengo puesta la desesperanza, la soledad, todo lo que traigas. Y te vas a dar cuenta que una vez lo escribes te sientes un poquito mejor. Y si lo haces todos los días, poco a poco y paso a paso, vas a empezar a sentirte mejor. Porque sí se puede. Te lo prometo que sí se puede. ¿Ok? Ahora bien, invitación, me vas contando.
¿Sí? Me vas contando. Ahora, muchas veces la culpa tiene que ver, y casi siempre, con cosas que no estaban en nuestras manos, que si hoy tuviésemos que hacer lo mismo y tomar la misma decisión, tuviéramos lo mismo y esa decisión sería igual, porque eran los recursos con los que teníamos y son los recursos con los que contamos. Ahora te invito también, revisa y escribe qué cosas hiciste bien, Gabriela, que yo te aseguro que la lista va a ser bastante, bastante extensa. ¿Qué cosas hiciste bien con mamá? Si a nosotros nos hubiesen enseñado de chiquitos que mamá y papá se iban a morir y que nosotros también, porque la muerte hace parte de la vida, no sufriríamos tanto. ¿Mm? Pero a veces, y más cuando los papitos son grandes, nos cuesta trabajo, mucho trabajo. ¿Mm? Y más que cuando son grandes, ¿por qué? Porque es que a esos papitos, a mi madre le enseñaron que nosotros como hijos siempre vamos a, a- tengo la bendición de que está viva mi mamá y mi papito acaba de cumplir 93 años, mi padre. Y resulta que siempre a ellos les enseñaron eso, que sus hijos debíamos estar siempre todos juntos. Y no es fácil. Y no podemos. Y sufren y se van a morir. Y seguramente ese día que lamentablemente siento cerca, va a estar muy mal, pero no va a ser para siempre. ¿Mm? Entonces muchas veces también es porque no tenemos claridad en que en algún momento nos vamos a tener que desprender. Dense cuenta cuántas veces las mamitas, por ejemplo, cuando se van los hijos que se van a estudiar o porque se casan, cuando se van de casa, viene eso que se llama el nido vacío. Y es como que se les acaba la vida. ¿Por qué? ¿Mm? Porque nos enseñaron a vivir en apegos que no son saludables. Si mis hijos ya no están conmigo, es porque hice bien la tarea. ¿Mm? Los eduqué bien, hice ciudadanos que le sirvan a la sociedad. Entonces, si yo hice bien mi tarea, ¿por qué me voy a poner a llorar? Que esté de acuerdo con algunas cosas, pues no. Que hay cosas que no me gusten, pues claro, pero es la vida. Dice Zulema, mi padre murió hace 18 años, déjame lo leo acá. Y aún siento que me hace falta, lo extraño mucho, aunque siento que tengo cosas que me faltó preguntar. Mira, Zulema, hay un ejercicio. Mi nombre es Janet Rubio, por si no lo, que además no lo dije, entonces les recuerdo. Janet Rubio Pinilla. Busquen en YouTube mi canal de YouTube y busquen en ese canal de YouTube un videíto que se llama, déjenme ver si lo puedo poner acá. Se llama, espérate, es un piso, se los pongo. Y esto es como una especie de ejercicio, como una meditación muy bonita que nos lleva a, a encontrarnos con nuestro ser querido. Sí, literalmente es eso. Nos va a llevar a encontrarnos con nuestro ser querido y podemos decirle lo que nos faltó decirle, ¿vale? El video se llama Abrázale, ir a tu lugar seguro. Se los voy a copiar aquí en el chat, a ver si pueden ustedes. Si ustedes le dan al chat de encimita, les va a salir, solo que déjenme terminar el live, ¿sí? Ahí se los dejo. Para que hagan ese ejercicio. Es bien bonito. El cerebro no entiende entre lo que imaginamos y lo que es real. Aprovechen eso. Y sobre todo ahora que se vayan a ir a dormir, está bien padre si lo hacen así antes de dormir, porque pueden dormir acurrucaditos con papá, con mamá, con su ser querido. Y me cuentan, ¿vale? Bueno, aquí lo dejamos. ¿Alguien quiere decir algo? Ya me pasé 2 minutos, 3 minutos. Gracias. Eso, ahí está el ejercicio. Gracias. ¿Alguien de ustedes quiere decir algo, preguntar algo? Hablen ya o callen para siempre.
Gracias, Dante. ¿Le dieron ya encimita ahí al enlace que sale? Muchas gracias, dice Zulema. La verdad que es un placer para mí y un privilegio poder hablar para ustedes. Gracias, gracias a ustedes, gracias a los Santos Casa Funeraria, gracias a nuestro máster, director de marketing, que dice que lo mantengo en duelo porque no le hago caso. Imagínense ustedes, ¿qué tal eso? Bueno, aquí lo dejamos. Nadie dijo yo, entonces un abrazo para cada uno de ustedes. Quiero cerrar con esto. Vean, hagan estos deditos, pónganlos así. Sus manitos, pongan así los deditos cruzados y pónganlos de esta manera. Me están viendo. Y empiecen a darse golpecitos. Se llama el abrazo de la mariposa. Empiecen a darse lentamente golpecitos. Y dense cuenta cómo empiezan a entrar en calma. Y es porque al cuerpo hay que enseñarle. Los dejo con un abrazo de mi parte y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.